Feliz inicio de semana. El día de hoy comenzaremos nuestro servicio entonando una canción titulada Quiero cantar una linda canción. Hagámoslo con mucho gozo y mucho ánimo. ¡Adelante! Ahora veamos directamente lo que dice la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo dirigida a su discípulo e hijo espiritual en sus propias palabras, Timoteo. Capítulos 4, versículos del 12 al 16. Inspirada en esta lectura tendremos después un mensaje que nuestro Señor Dios le ha mandado al pastor Vicente. Adelante, espero que sea de gran bendición para su vida. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecías, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hoy seguimos hablando acerca de la juventud y lo que dice la Biblia acerca de ella, los consejos que nos da. Estamos leyendo las palabras de Timoteo que comienzan con ninguno tenga en poco tu juventud. Así que vamos a reflexionar acerca de ello. Les pido que por favor cierren sus ojos y oren conmigo a continuación. Bendito Padre Celestial, te ruego que en este momento tú bendigas esta palabra que voy a hablar para que sea conforme a tu voluntad. Señor, también te suplicamos que bendigas a cada una de las personas que nos están viendo. No sé cuáles son sus situaciones, pero tú las conoces perfectamente, Señor. Así que te ruego que si hay alguien enfermo, alguien que tenga alguna tribulación, alguna angustia o alguna situación que no le permita concentrarse en esta palabra, Señor, que tú le ayudes y le bendigas. Y Señor, te pedimos que todo lo que hoy hacemos aquí sea de tu agrado. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a entender espiritualmente tu mensaje. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, este pasaje que leímos hace un momento, pues casi siempre se predica o se enseña con el sentido de que como joven evites que desprecien otras personas, que desprecien o menosprecien tu juventud. Pero la palabra también dice ninguno,
o en otras versiones dice, nadie tenga en poco tu juventud. Y esto te incluye a ti mismo. No solo debemos cuidar que otras personas nos menosprecien por ser jóvenes, sino que también nosotros mismos cuando somos jóvenes, tú mismo joven, no la desprecies, esa juventud que Dios te ha dado, no la desperdicies. Quizá algunos de ustedes digan, bueno, pero ¿cómo es eso, verdad? ¿Cómo voy a despreciar o a menospreciar mi juventud? Y es que yo pienso que los que más desprecian su juventud son los mismos jóvenes. Son jóvenes que no oran, no hablan con Dios, no tienen esa comunicación con Él, que no leen su Biblia, que no participan en su iglesia, que rara vez asisten a ella, que no comparten el Evangelio de Cristo con sus amigos o con otras personas, aun siendo ellos creyentes, que no practican la misericordia con los necesitados. Y en general, un joven que no se interesa en las cosas de Dios, pues es alguien que descuida, desprecia o tiene en poco esa juventud que Dios le dio. Porque todo lo que Dios nos da, tenemos que utilizarlo y tenemos que sacarle provecho. Incluso Jesús, en la parábola de los talentos o las monedas que dejó a sus siervos este señor que se fue de su tierra, nos dice, por lo menos hubieras metido al banco esa moneda para que hubiera ganado un poco de interés. Siempre lo que Dios nos da es para que nosotros le demos fruto a Él y le devolvamos bendición a la bendición que nos está Él dando. Así que los jóvenes que hacen esto que ahorita comentamos, pues ellos mismos están despreciando, están teniendo en poco su juventud. Muchos jóvenes, por ejemplo, no le dan importancia a los consejos que les dicen sus padres, desobedeciendo la sugerencia que nos da el libro de Proverbios. Proverbios 1:8 dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. No te pierdas la bendición, joven, de ser corregido por tus padres. Y aquí también quiero hacer la aclaración a los padres y a las madres que corregir no es sinónimo de golpear. Muchos padres se equivocan en el método. Aunque tienen la intención de corregir, cuando solamente utilizan la violencia, pues hacen lo contrario, ocasionan lo contrario en los hijos, que es la rebeldía. La corrección, según la Biblia, comienza dando una amonestación, explicando, pidiendo, orando por ese joven. Y ya al final, si después de muchas veces que no hace las cosas bien, entonces pueden venir un cierto tipo de castigos. Los padres y madres de familia podemos corregir incluso simplemente explicando a los muchachos qué es lo que no deben de hacer o qué es bueno y qué es malo, según la Biblia. A veces no les decimos a nuestros jóvenes, no les explicamos que tal o cual acción está mal, entonces pues ellos no saben, les falta guía, les falta corrección verbal. Incluso a veces necesitamos dar las razones por las cuales les estamos pidiendo esto o aquello, o las consecuencias que tendrá una acción incorrecta que ellos realicen. Ser corregido y ser enseñado pues es una parte de la vida, entonces no nos podemos librar de eso, incluso cuando somos adultos. Joven, escucha las correcciones y no abandones las enseñanzas de tus padres. De lo contrario, estarás menospreciando esa juventud que Dios te ha provisto. Estarías también menospreciando el consejo de Dios. ¿De qué otras maneras las personas, los jóvenes, tienen en poco su juventud? Bueno, yo he notado que hay mucha apatía por las cosas de Dios. A veces no solo en jóvenes, también en adultos, pero ahorita estamos hablando de jóvenes. En las últimas fechas
hay jóvenes que no quieren participar en la iglesia, aun cuando ya son creyentes en Cristo. Sienten que eso de Dios o de la iglesia que no es para ellos. Algunos hasta he escuchado que dicen, eso ya es para viejitos, eso ya es para cuando sea adulto. Ahorita quiero disfrutar de la vida. Y es que el disfrutar no está peleado con obedecer a Dios o con servir a Dios. A veces se ve un fenómeno en las iglesias, que durante todo el año, pues hay jóvenes que a veces van, a veces no van, de vez en cuando asisten o participan en algo. Pero cuando hay un evento de jóvenes, ¿verdad?, de Semana Santa, un retiro o evento especial, pues son los primeros en anotarse. Y habría que preguntarse si ellos desean asistir para aprender más de Dios o tener un tiempo de calidad con Dios, reflexionar y entregarse al Señor, o para conocer gente, para ser amigos o para divertirse. ¿Para qué están esos jóvenes entrando a dichos eventos especiales para la juventud? Y pues hago una aclaración, ¿verdad? La Biblia no dice que sea pecado divertirse o tener algún amigo. Lo que está mal es que cuando uno va a un lugar para alabar a Dios, para adorar a Dios, para aprender de Dios, pues se va a eso. Y también todo lo que hagamos los cristianos, pero en especial les comento a los jóvenes hoy, por ser este mes, es que todo debe estar dentro de los límites que Dios nos puso y nos ha trazado en sus mandamientos. Entonces hay que mantenerse con santidad en todo lo que Él nos exige, y dentro de esa santidad podemos divertirnos sanamente. Así que no tengas en poco tu juventud. No desaproveches este tiempo que Dios te da, esta época o etapa de la vida que dura muy poco y después nunca vuelve a regresar. Y pasa tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. Hace 8 días veíamos ahí en Eclesiastés 12:1 que van a llegar años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacer? Tú joven, pregúntate, ¿cómo hacer para aprovechar esta juventud que tengo como joven cristiano? ¿Cómo hacer para no menospreciar esto que Dios me da? Bueno, la respuesta también está en ese mismo versículo. Regresemos a 1 Timoteo 4:12. Y después de este consejo que se nos da de no menospreciarla, dice ahí, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo nos falta en estos tiempos esta enseñanza, lo que enseña estas palabras, que seamos los creyentes ejemplo en todo esto? Pero en especial hoy quisiera hablarle a los jóvenes. No solamente debemos ser un creyente promedio o nada más ir y sentarnos en la iglesia, sino que tenemos que ser ejemplo. Dice aquí, ejemplo de los creyentes. Por supuesto, quizá alguno diga, bueno, pastor, pero es que él le estaba hablando a Timoteo. Timoteo estaba sirviendo a Dios como pastor también, era el hijo espiritual de Pablo y iba a seguir sus pisadas y su camino. Sí, claro está, que esto es cierto, estaba preparándolo, pero yo creo que estas palabras se aplican a cada joven y también a cada creyente adulto o incluso a los niños. Tenemos que ser ejemplos a los demás creyentes, y me refiero a buen ejemplo, no a mal ejemplo. Hago la aclaración. Veamos qué aspectos nos muestra aquí la palabra en los que tenemos que ser ejemplares. Bueno, comienza diciendo ahí que en palabra, ¿cómo es tu hablar? ¿Estás diciendo las mismas palabras soeces, insultos, groserías, truanerías que dicen los que no conocen a Dios? ¿Estás hablando cosas
incorrectas, hablando mal de la gente, diciendo chistes o bromas incorrectas. Tus palabras son para insultar a otras personas, para burlarse de ellas o para hacerles bullying, como dicen ahora. O son para edificar, para bendecir, para dar buen consejo, consejos bíblicos, o para dar a conocer que tú eres creyente cristiano. ¿Para qué son principalmente las palabras que cada día salen de tu boca? También tus palabras y la manera en que los dices, porque a veces decimos una palabra, por ejemplo, gracias, podemos decir gracias, o podemos decir gracias, ¿verdad? A veces los jóvenes tienen ese problema que dicen algo bueno, pero lo dicen con un tono que conlleva otra situación. Recuerden que la comunicación no nada más son las letras, las palabras que uno dice, son los gestos, la entonación, y todo eso puede hacer que nosotros estemos diciendo palabras incorrectas. Por ejemplo, por eso tenemos que ser ejemplos de buenas palabras. Pues a veces a quienes más maltratamos son a los de nuestra propia familia, ¿verdad? Donde vivimos, sea a tus padres, si eres joven, ¿verdad? A tus padres, a tus hermanos, a tus primos o a otros familiares, a tus tíos. Debemos ser amables en lo que hablamos, en lo que decimos, y no buscar contiendas. A veces dicen, son de broma, ¿verdad?, que si no se pelean no son buenos hermanos. Y pues yo entiendo que a veces sí hay esa situación de riñas, de fricciones entre hermanos, pero creo que debemos decir las palabras, como dice aquí la palabra del Señor, sazonadas, ¿verdad?, de buen gusto. Recuerda también que cada palabra que digas, de ella darás cuenta en el día del juicio, según nos lo dice Jesús en Mateo 12:36. Luego proseguimos y dice ahí que debemos ser ejemplares en conducta. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los maestros en las escuelas, por ejemplo en la secundaria, en la prepa, es que los alumnos tienen muy mala conducta. Pregúntele a cualquier maestro que usted conozca. Platican mucho, juegan, se hacen bromas, no ponen atención, etc. Tú como joven, pregúntate, ¿cómo es mi conducta delante de los demás? Ante mis padres, ante mis maestros, ante mis hermanos en la iglesia, ante mi pastor. ¿Cómo es mi actuar? ¿Practicas la honestidad? ¿Buscas la integridad? ¿O te quedas con el cambio cuando vas a la tienda sin decir nada? Y pues si te encuentras un celular, pues mejor lo apagas y lo escondes para quedártelo y no regresarlo. Recuerda que tu conducta debe ser ejemplar. También nuestra conducta en la familia, como hace un momento decíamos, es muy importante. ¿Cómo nos estamos portando con nuestros propios padres o hermanos? Ahora otro punto que dice ahí este mismo versículo es: sé ejemplo en amor. Amas a tus padres, amas a tus hermanos, amas a la iglesia, a tus hermanos en Cristo. Aquí la palabra amor no se está refiriendo aquí en esta parte de la Biblia a enamorarse, ¿verdad?, de esa compañerita de la escuela que te gusta. No, está hablando que cumplas con el más grande mandamiento que Dios nos da. ¿Cuál es ese mandamiento? Quizás ustedes ya lo saben, algunos de ustedes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, dice Jesús, es muy similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces pregúntate, ¿estás cumpliendo este mandamiento o estos mandamientos que Jesús nos dio? El de ser ejemplo en amor. También, ¿de qué otra cosa debemos de ser ejemplo, según nos dice ahí nuestro texto? En espíritu. Y aquí no se refiere al Espíritu Santo de Dios, sino a la vida espiritual.
al espíritu que nosotros cada uno tenemos. Recuerda que el ser humano tiene cuerpo, mente y espíritu, o cuerpo, alma y espíritu. Tu espíritu es lo que te impulsa a buscar a Dios. Es esa necesidad que todos tenemos de buscar a Dios, te la da tu espíritu. Por ejemplo, cuando el ángel se le presentó a María y le dio la noticia de que ella, que también era una joven, por cierto, sería madre de Jesús, el Salvador del mundo, ella le dijo: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, veamos cómo nuestro espíritu también se puede regocijar. Sobre todo se regocija cuando hacemos lo correcto delante de Dios. ¿Eres ejemplo en espíritu? Si no lo eres, te invito a que cambies lo que tengas que cambiar para ser ese ejemplo en espíritu. Siguiente punto, sé ejemplo en fe. Si aceptaste ya a Cristo Jesús en tu corazón, si ya eres un creyente verdadero, si ya naciste de nuevo, como dice ahí en Juan 3, entonces tu fe está en Jesús. Tu esperanza también está en nuestro gran Dios. Aun si sufres persecución, aun si la gente te rechaza o se burla de ti por ser cristiano, tu fe debe seguir en el Señor. Tristemente, muchos jóvenes hoy en día están perdiendo su fe. De pequeños, quizás algunos fueron hasta la iglesia, hasta se sabían los cantos quizá, pero luego cambiaron su fe. Cambiaron su fe porque empezaron a aprender cosas en la escuela, empezaron a ver situaciones diferentes que convencieron a su corazón para que cambiara la fe en Cristo. Y a veces los jóvenes dicen: es que yo solamente en lo que puedo ver, en lo que puedo tocar, en lo que puedo comprobar. Y yo les diría: ¿y entonces por qué crees en el amor? ¿Por qué crees en la tristeza si no la estás viendo? Hay muchas cosas que no podemos ver, no podemos tocar, pero existen. Incluso la electricidad existe, aunque no veamos ahí los electrones, cómo van por el cable. También algunos muchachos han cambiado su fe en Cristo por lo que dice 1 Timoteo 6:20, la falsamente llamada ciencia. No me malinterprete, yo también estudié ingeniería y digamos que me gusta la ciencia. Y el método científico es muy bueno, creo yo. El problema es que la ciencia la tuercen y muchos hacen de una teoría o de una hipótesis, lo hacen ver como si ya fuera una realidad científica que no puede cumplir con los postulados de la ciencia. Entonces, mucho cuidado. Si alguien te dice: es que la ciencia lo dice, pues no lo creas mucho porque puede ser que no sea cierto. En cambio, la palabra de Dios es infalible. También hay jóvenes que creen ahora solamente lo que le dicen sus amigos o lo que leen en internet, ¿verdad? Ahora es San Internet. Ahora cualquier pregunta que tienen ya no van a sus padres, ya no van a los libros, ahora van a los buscadores de internet. Otros creen lo que ven en la televisión, pero ya no creen en Dios. Entonces se olvidan de que su fe debe estar basada solamente en la roca fiel, la roca, la piedra angular, dice la palabra de Dios, que es Jesucristo. Otro de los puntos en que debemos ser ejemplares, ¿verdad?, los jóvenes en especial, es en la pureza. Y aquí pues las estadísticas son muy tristes. Las estadísticas, por ejemplo, de jóvenes que miran cosas en internet que no deberían ver sus ojos. También es alarmante el número de jóvenes que no guardan su pureza ni la buscan siquiera, que se van a vivir con su novia, o las muchachitas se van a vivir con su novio en lugar de hacer lo que Dios enseña en su palabra, que es: cásate. La bendición de Dios solamente viene obedeciéndolo. Entonces a veces dicen: yo quiero que Dios me bendiga con mi pareja, pero pues no te has casado, ¿cómo quieres que Dios te bendiga?
No estás guardando pureza delante de Dios. Jovencitas que andan de novio en novio y en otro, y también varones, es más común aún, que andan con una novia, que andan con 2 novias o más, o que andan con una, luego con otra. Eso no es guardar la pureza. Los valores de la Biblia son eternos, mis hermanos. No te dejes contaminar por el pensamiento del mundo. Muchos van a decir, solo tienes una vida, disfrútala. Pero la Biblia dice, guárdate en santidad, guárdate en pureza, en tu corazón y en tus hechos. Entonces yo les exhorto, jóvenes, busquen ser ejemplo en pureza hacia los demás. Mucha gente puede ser ganada para Cristo al ver su ejemplo de pureza entre un mundo lleno de inmoralidad, lleno de impureza. Si tú eres puro, vas a ver inmediatamente, la gente va a ver inmediatamente que eres diferente. Siguiendo con nuestro texto, el verso 13 dice, ocúpate en la lectura. Todo joven cristiano debe leer la Biblia. Ahí en el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sé que hay muchas distracciones. Sé que está el internet, las redes sociales y muchas cosas más que a los jóvenes hoy en día les gustan, los videojuegos, los deportes, pero nunca te olvides de buscar a Dios y buscar su palabra. Siguiendo con nuestro texto, el verso 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. ¿Por qué hará esta aclaración Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Ten cuidado de ti mismo. Significa que no debes descuidar tu vida espiritual. No debes de, como dicen, crea fama y échate a dormir. No, los cristianos debemos de estar continuamente trabajando en nuestra vida espiritual. No pienses que las cosas se logran solas, mucho menos estos puntos que vimos: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tienes que esforzarte y cuidarte de no caer en pecados o en descuidos espirituales. A veces nosotros somos nuestros propios malos enemigos o peores enemigos. Así que si no tenemos cuidado de nosotros mismos, caeremos en errores, en pecados e incluso en apostasía. ¿Qué es esta palabra de apostasía? Es renegar de Dios, renunciar a Dios, hacer lo contrario a lo que habías prometido hacer con Dios. ¿Sabes que en los últimos años muchos han caído en apostasía? Muchas personas que incluso enseñaban o defendían la Biblia han caído en decir ya no quiero nada, renuncio. ¿Puedes creer esto? Bueno, pues así está sucediendo. La Biblia incluso nos dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, habrá mucha apostasía. Así que ten cuidado, no te confíes, no te conviertas en una de estas personas que después reniegan de Dios o renuncian a Dios. Luego dice que persistas en ello. Es decir, no solo te cuides tu vida espiritual en un mes, en una semana o en un año, sino que siempre, persistir es constantemente. ¿Y cuál es el resultado según aquí lo que nos dice la palabra? Dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué dice que te salvarás a ti mismo? Bueno, porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia salvación. Cada uno va a responder a Dios en lo personal, en lo individual. No podemos echarle la culpa a otras personas cuando estemos delante de Él en el juicio final. Entonces muchos jóvenes, tristemente, se los digo, no son salvos aunque hayan ido toda su vida a una iglesia. Aunque canten himnos y coros, aunque se sepan versículos de la Biblia, no por eso ya son cristianos. Cada uno necesita encontrar la salvación en Cristo y entregar nuestra vida al Señor completa.
Pero también dice, salvarás a los que te oyeren. Si haces esto, es decir, si sigues los consejos que hoy hemos visto, ser ejemplo en todo esto, pues también serás un pescador de hombres. Vas a ser ese cristiano que pueda ofrecer el mensaje de salvación a otras personas. Entonces, si eres un joven ejemplar en todos los aspectos de tu vida, yo te insto a que lo seas, vas a poder salvar almas. No quieras parecerte a los que no conocen a Dios. Tal vez tengas un amigo muy popular o muy simpático, pero eso no quiere decir que sea la persona modelo para ti. El modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Y tú eres el que debes de ser el ejemplo para todos ellos, esos jóvenes, otros jóvenes, maestros, o tus padres, las personas que te están viendo cada día. Así que no tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, quiero suplicarte por cada joven que nos está escuchando o cada padre de familia, Señor, para que tú, Señor, les ayudes a ser jóvenes ejemplares, a que no desperdicien esa juventud que tú les has dado, esos dones que les has dado, Señor, esa fuerza, esa juventud, esa energía que tienen, Señor, que pues en un tiempo, quizás muchos años después, ya no la van a tener. Que cada uno de ellos tome conciencia de eso. Padre Santo, te ruego que pongas en el corazón de cada uno de ellos el acercarse más a ti, el servirte a ti, el no olvidar, Señor, su vida espiritual, su oración, su lectura de la Biblia, su participación en la iglesia. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues nos da mucho gusto que nos hayan acompañado hoy. Les invitamos a que sigan viendo nuestros videos cada semana. Tenemos también nuestro curso de introducción a la Biblia. Se los dejamos el link aquí abajo en la descripción del video. Que el Señor les bendiga y hasta muy pronto.